Hola a todos, hola, 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 y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para chismear, porque hoy tenemos chisme del bueno, del que nos gusta, del que nos pone los pelos de punta. Y es que si eres fan de las series turcas, si te encantan las novelas y el drama, y si, como yo, estás pegadísimo a todo lo que pasa en el mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ti. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de la bomba, el bombazo, la noticia que ha sacudido Internet, los foros, las redes sociales. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo, en la sorpresa, en la inesperada noticia sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han escuchado bien. La pareja, el dúo dinámico Serkan y Eda. Bueno, ya sabéis a quiénes me refiero, los reyes del Love is in the air. Y es que, amigos, el 21 de agosto de 2025, sí, ya llegamos al futuro. El mundo entero se conmocionó con la noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Pero antes de entrar en detalles, quiero que se suscriban al canal. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y noticias jugosas que les traigo cada semana. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. ¿Ya se suscribieron? Perfecto. Empecemos entonces con el chisme. La noticia, como dije, explotó en las redes. Todos los medios turcos y, por extensión, los internacionales, se hicieron eco de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the air, ya no estaban juntos. Pero no solo eso. La sorpresa no fue solo la ruptura, sino la forma en que se dio a conocer. Resulta que para ese entonces Hande y Kerem ya no estaban juntos desde hacía varios meses, pero se habían esforzado por mantenerlo en secreto. ¿Por qué? Pues por varias razones que ahora vamos a desentrañar. Pero, ¿cómo se filtró la información? ¿Cómo se descubrió este secreto tan bien guardado? Pues con la ayuda de los paparazzi, por supuesto. Como todos sabemos, los paparazzi son como perros guardianes. Están siempre al acecho buscando la foto perfecta, el momento oportuno para capturar la noticia del momento. Y en este caso, lo lograron. Fueron varias fotos las que destaparon el pastel, pero la más impactante, la que realmente encendió las alarmas, fue una en la que se veía a Hande muy sonriente cenando con otro hombre. La foto, amigos, no dejaba lugar a dudas. Hande estaba muy feliz, y el hombre con el que compartía la cena no era Kerem. Las especulaciones comenzaron inmediatamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un amigo? ¿Un compañero de trabajo? ¿O algo más? Las redes sociales se volvieron locas. Los fans de Hande y Kerem, divididos entre la incredulidad, la tristeza y la furia, inundaron Twitter, Instagram y TikTok con sus comentarios. Pero, ¿qué fue lo que llevó a esta ruptura? ¿Cuáles fueron las causas? Bueno, amigos, aquí es donde el chisme se pone aún más interesante. Después de la publicación de la noticia y de la avalancha de comentarios y especulaciones, algunos medios turcos, siempre bien informados, comenzaron a publicar detalles sobre lo que habría sucedido entre Hande y Kerem. Al parecer, la relación entre Hande y Kerem, aunque parecía idílica para el público, tenía sus altibajos como cualquier otra relación. Los rumores de crisis comenzaron a circular poco después del final de Love is in the air. Los medios de comunicación turcos, siempre al tanto de la vida personal de las celebridades, comenzaron a especular sobre posibles problemas entre ellos. Pero, como dije, siempre negaron todo. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la distancia habría sido un factor importante. Kerem, con una agenda muy apretada, se encontraba a menudo trabajando fuera de Turquía, mientras que Hande, también con proyectos propios, se mantenía en su país. La distancia, dicen, desgasta cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otro de los rumores es que existían diferencias en sus ambiciones profesionales. Kerem, siempre preocupado por su carrera, buscando papeles más desafiantes y explorando diferentes géneros, y por otro lado, Hande, que para ese entonces estaba enfocada en papeles más protagónicos, quizás en un enfoque más comercial. Estas diferencias, argumentan, pudieron haber generado tensiones y desacuerdos sobre el rumbo que cada uno quería darle a su carrera. Pero, amigos, el chisme no termina aquí. La identidad del hombre que acompañaba a Hande en la foto también fue revelada.
Se trataba de un conocido productor de cine. Un hombre con un gran renombre en la industria, lo que por supuesto generó aún más especulaciones. ¿Una nueva relación en puerta? ¿Un simple encuentro de trabajo? ¿Qué estaba pasando realmente? Y las respuestas, amigos, llegaron poco después. Ande, a través de sus redes sociales, hizo un comunicado oficial, confirmando su separación de Kerem, pero pidió respeto por su privacidad. No reveló los detalles de la ruptura, pero sí agradeció a sus fans por su apoyo y comprensión. Un gesto que fue muy bien recibido por el público, que siempre ha admirado la discreción y la elegancia de Ande. Kerem, por su parte, también hizo un comunicado, aunque fue un poco más ambiguo. Agradeció el cariño de sus fans, pero no mencionó directamente a Ande. Se limitó a decir que estaba enfocado en sus proyectos y que esperaba que la gente respetara su privacidad. Pero, ¿qué pasó con el productor de cine? Pues la verdad es que Ande y él efectivamente estaban saliendo. La relación, al parecer, era incipiente, pero ya estaban dándose una oportunidad. La noticia, por supuesto, generó aún más revuelo. Muchos fans se sintieron traicionados, mientras que otros respetaron la decisión de Ande de rehacer su vida. Y aquí es donde el chisme, amigos, da un giro inesperado. Después de la confirmación de la nueva relación de Ande, comenzaron a circular rumores sobre la supuesta infidelidad de Kerem. Sí, amigos, parece que Kerem tampoco se quedó de brazos cruzados. Según algunas fuentes, el actor también habría estado saliendo con otra persona. En este punto, amigos, el drama era total. La ruptura de Ande y Kerem, una de las parejas más queridas de Turquía, se había convertido en un culebrón digno de la mejor novela. Las especulaciones, los rumores, las acusaciones, todo valía. Y por supuesto los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias, aprovecharon la situación al máximo. Las portadas de las revistas, los titulares de los periódicos, las noticias en televisión, todo giraba en torno a Ande y Kerem. Pero, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de este drama? Pues creo que la principal lección es que incluso en las relaciones de las celebridades, las cosas no siempre son lo que parecen. A veces detrás de una fachada perfecta, se esconden problemas, crisis y secretos. También aprendimos que la distancia y las diferentes ambiciones profesionales pueden ser un desafío para cualquier pareja. Y por supuesto aprendimos que los paparazzi y los medios de comunicación pueden ser implacables, capaces de destapar cualquier secreto por muy bien guardado que esté. Pero más allá del drama, también debemos recordar que Ande y Kerem son personas. Personas que tienen derecho a rehacer sus vidas, a ser felices y a tomar sus propias decisiones. Y como fans, lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Ahora quiero compartirles mis pensamientos personales. La verdad, me dio mucha pena la noticia. Me encantaba la pareja que hacían Ande y Kerem. Creo que tenían mucha química, y me parecía que eran muy felices juntos. Pero como dije, las relaciones son complicadas, y nadie sabe lo que pasa en la intimidad de una pareja. Lo importante, creo yo, es que ambos sean felices, y si decidieron seguir caminos separados, pues hay que respetar su decisión. Espero que encuentren la felicidad, cada uno por su lado. Y por supuesto seguiré informándoles sobre cualquier novedad relacionada con ellos. Y amigos, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este vídeo sobre la impactante noticia de Ande y Kerem. Hemos repasado los detalles de la ruptura, los rumores, las especulaciones, todo. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado del chisme. En resumen, la noticia de la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin, anunciada el 21 de agosto de 2025, sacudió al mundo del espectáculo. La filtración de fotos de Ande con otro hombre, seguido de la confirmación de la separación y los rumores de infidelidad por ambas partes, generaron un torbellino mediático. Las diferencias profesionales y la distancia fueron probablemente factores importantes en esta ruptura. Sin embargo, la historia nos recuerda que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser complejas y que la felicidad individual debe ser prioritaria. Gracias por acompañarme en esta aventura chismosa. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro chisme. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme qué opinan sobre la noticia, qué les pareció la ruptura,
¿Creen que Andy y Kerem encontrarán la felicidad en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más drama. Hasta la próxima. Chao, chao.